De España. Miren, dicen que en el Ayuntamiento de Valencia, un entusiasta responsable de las redes sociales municipales, es decir, que pagan ustedes con sus impuestos, ha dado un me gusta a Otegi y a sus tweets contra los fachas de la derecha y estas cosas. Pues miren, si eso no les gusta a ustedes, pues tienen una estupenda forma, una segunda oportunidad de cambiarlo de aquí a un mes en las municipales, en la segunda vuelta de estas elecciones del fin de semana, en la que se ha venido a llamar la auténtica batalla de Valencia, eso que va a pasar el 26 de mayo. Porque la pretensión de la derecha y del centro de desalojar a la izquierda de las instituciones, en el Consell y en el Gobierno de España en este caso, o de sacar a Puig y a Sánchez de sus butacas, no ha resultado, no ha podido ser. Y eso que en el caso de la Comunidad Valenciana se han quedado a esto de conseguirlo. Pero si es que además se ha dado eso del voto dual. Miren, el centro y la derecha, PP, Ciudadanos y Vox, juntos, ganaron las generales en la Comunidad Valenciana, pero a la hora de votar, ¿quién debía gobernarnos aquí? ¿Quién debería dirigir el Consell? Ahí hubo cambio de voto y la izquierda ganó por los pelos. Y aquí estamos ahora, haciendo el análisis pormenorizado de cada voto, y así estaremos durante un mes, me temo, porque pies quietos, tiempo muerto, vuelven las elecciones de aquí un mes o menos, estas municipales. Así que estaremos sin gobiernos. De momento aquí en la Comunidad Valenciana imaginamos que Compromís y Podemos, los grandes perdedores de la izquierda, le van a cobrar muy caro el escaño a Ximo Puig, y que esa pretensión de los socialistas de ocupar más espacio, naturalmente, de poder dentro de la administración valenciana, pues va a ser cuanto menos una misión complicada. Y lo de quitarle poder, laminar o restarle protagonismo a Mónica Oltra, imaginamos que también. Y en España, pues también sin gobierno durante un mes, por lo menos. Aquí Sánchez no tiene prisa. Iglesias quiere negociar ahora con discreción, dice él. Ciudadanos mantiene el cordón sanitario. Y el PP, pues bueno, el PP va asimilando el tortazo y seguro que se abandona ahora a una vorágine de críticas internas, debates, para buscar las razones de la derrota y también las soluciones para levantar la cara. Hoy la